Hoy asistimos a este conmovedor ritual, como unos más de los que se han venido presentando a propósito del hallazgo de los restos de algunas personas muertas en los hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando no podemos olvidarlo. Para enfrentar la acción perpetrada por el M-19, el Estado optó por arremeter en forma salvaje contra la sede de las altas cortes, con el propósito dizque de salvar la democracia, cuando en realidad produjo el escalofriante resultado de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y la muerte violenta de magistrados, empleados y abogados. Fue, desde luego, una de las primeras y más grandes acciones contra el derecho internacional humanitario, porque la justicia nunca ha debido ser puesta como objetivo militar. En esos días aciagos del 6 y 7 de noviembre desapareció Ana Rosa Castiblanco. A sus 32 años, en momentos en que trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia, dejando a sus 2 hijos, a sus padres y a 6 hermanos en la incertidumbre absoluta por saber qué le había pasado y bajo cuáles circunstancias se produjo su victimización. Pero nos preguntamos todos, ¿qué siguió después de estos hechos, en los cuales personas humildes y trabajadoras como Ana Rosa resultaron víctimas de las acciones de las fuerzas militares del Estado? En primer lugar, las víctimas han logrado, acompañadas por organizaciones de defensoras de los derechos humanos como el colectivo de abogados José Aldar Restrepo y la corporación FASOL, que es el Fondo Alemán de Solidaridad con los Jueces Colombianos, construir un entramado capaz de visibilizar de qué forma han sido estigmatizados y abandonados por el Estado, que solo reaccionó cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se insistiera en la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, el abandono en su atención integral sigue siendo un hecho tan perturbador como hiriente. No se puede desconocer que el proceso que implica en los ámbitos afectivo, social y particular la aparición y entrega de los restos de personas queridas constituye sin duda un hecho reparador que debe servirnos tanto para salir de la incertidumbre como para proyectar nuestras vidas para ser mejores seres humanos. Y en ese sentido, ustedes, los familiares, los sobrevivientes, sí que nos han dado muestras de valor y de persistencia para que la verdad no naufrague en los gruesos y fríos expedientes, sino que se dirija en un referente que transforme el diario discurrir de nuestras víctimas. Gracias, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, por ayudarnos a entender que es posible seguir viviendo con el recuerdo de los que se fueron o los que se hicieron ir. Con ustedes, y me refiero a los familiares y amigos de las víctimas primarias, hemos aprendido que no basta con exteriorizar la tristeza, sino que es necesario proyectarla para que convertirla en denuncia, para que en síntesis estos hechos no puedan volver a suceder. En segundo lugar, el entendimiento de los acontecimientos del Palacio de Justicia ha contribuido, sin lugar a dudas, a fortalecer la convicción de que en este país es necesario transitar por el camino de la paz democrática, no el camino de la paz de los sepulcros, lo que implica no solo la superación del conflicto armado interno, sino la necesidad de que en el centro de ello estén siempre las víctimas, para que los elementos de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición no queden como referentes teóricos de lo que debía ser. No, es indispensable que se sepa qué pasó con nuestros muertos, de qué manera fueron mancillados y por qué el gobierno de entonces cedió a la presión de quienes querían, y lo lograron, una salida de fuerza a la toma del Palacio de Justicia. Pero también es pertinente seguir denunciando estos hechos
para que no se olvide nunca, pues la memoria histórica es útil para salirle al paso a las interpretaciones acomodadas y evitar que los culpables de esos hechos eludan la justicia y sean elevados al santoral de los hombres ilustres de este país. El Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, reconocemos ha venido haciendo un esfuerzo, y los tribunales de justicia también, pero también persiste a través de la Fiscalía y de esos tribunales en una deuda histórica con las víctimas. Por ello, la sociedad y quienes sentimos su dolor debemos seguir acompañándolos para que su reparación sea tanto material como moral y afectiva. Se trata de que la memoria histórica se construya a partir de la reparación de quienes han sido objeto de violaciones de derechos humanos. En estos tiempos de transición, en el marco de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón y de la Justicia Especial de Paz, es esencial reivindicar la justicia como derecho fundamental de las víctimas y de la sociedad y estar atentos para que quienes pretenden eludir sus responsabilidades no utilicen ese escenario para lavarlas. Una vez más, en la entrega de los restos de Ana Rosa, en nombre de FASOL, quiero agradecer a su familia por permitirnos acompañarlos en este sobrecogedor acto y agradecerles por su persistencia y ejemplo. Nos han enseñado de qué manera se puede seguir luchando para que la desmemoria no haga parte de la vida, pero también que es posible superar el dolor si se tejen redes de afectos con quienes han enfrentado y afrontado iguales o peores hechos victimizantes. Y de ello sí que está llena la historia de este país. Gracias. Acto seguido intervendrá el señor René Guarín Cortés, hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, persona víctima de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Buenas tardes, Raúl, Claudia, Inés, gracias por hacerme partícipe como persona que interviene en este acto. Buenas tardes para todas y para todos. Las palabras se las lleva el viento y eso lo aprendimos a lo largo de 32 años. Y no solamente las palabras se las lleva el viento, los documentos, los escritos también se los ha llevado el viento. ¿Cómo no recordar documentos firmados por la secretaria privada de Virgilio Barco, en donde nos decía en el año 87 que iba a compulsar copias al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para investigar qué había pasado con nuestros familiares? ¿Qué pasó con esos papeles? Se los llevó el viento. Señor fiscal, para imitar las palabras que dijera en esos días el hoy general retirado y pensionado Rafael Zamudio Molina, Paladín 6, estamos jugando contra el tiempo. Si se quiere hacer una investigación, se puede hacer. En su despacho reposan los nombres de los funcionarios de la empresa de teléfonos de Bogotá, hoy empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que cortaron las líneas telefónicas y que dependían del Ministerio de las Comunicaciones en cabeza de Noemí Sanín. Señor fiscal, es necesario que la Fiscalía también hable de aquellos victimarios que terminaron convertidos en víctimas, y me refiero a los guerrilleros del M-19 que fueron asesinados por tiro a contacto. En su despacho hay más de 10, 12 fotos de guerrilleros que fueron asesinados de esa manera y que no murieron en combate. Ellos también pasaron a ser víctimas, como Irma Franco, que sale viva, es asesinada, es desaparecida y de victimaria pasó a víctima.
de esas víctimas también hay que hablar. Cuando estuve en Bélgica en el Parlamento Europeo con el sacerdote Javier Giraldo recibiendo la declaración que nos decía que había salido una persona embarazada viva, que había hecho parto en un camión en la carrera octava y que había sido rifada entre varios militares y que había quedado en poder de un sargento, esa información la trajimos a la Fiscalía. Y la Fiscalía de entonces le solicitó al Ministerio de Defensa todo el listado de policías y militares que habían participado en la retoma. Y lo que fue el personal de inteligencia de policía y el personal de inteligencia del DINTE que operaba en el Ministerio de Defensa le fue negado a la Fiscalía General de la Nación. Y ese listado lo había pedido la fiscal Buitrago para corroborar con los hijos de estas personas quién era quien se había robado ese bebé, para verificar o desmentir lo dicho por Gámez Mazuera. Como ven, desde el mismo Estado se propicia el desgaste estatal. Si el Ministerio de Defensa no le entrega a la Fiscalía el nombre de todos los militares, hombres y mujeres,